Veamos ahora ANOVA de varios factores. El análisis de varianza de varios factores estudia la combinación de dos causas de variación, o sea, dos factores, ¿no?, independientes, ya sea por separado, pero también estudia su interacción. ¿A qué le llamamos interacción? Cuando los efectos de dos factores no solamente son aditivos, sino que una combinación dada de sus niveles aporta un incremento positivo o negativo al valor de la variable. Si es positivo se llama sinergismo o potenciación, y es cuando el efecto de la interacción es superior a la suma de los efectos de cada factor individual. Y el incremento negativo se denomina interferencia, y es cuando la combinación de los dos factores produce un resultado menor que los efectos individuales. Tenemos dos clases de análisis: el ANOVA de dos factores con repetición, que es muy similar al que vimos de un factor con repetición, en el cual, gracias a las repeticiones, se puede calcular el término de error, y entonces se puede calcular también la significación del término de interacción. Y el ANOVA de dos factores sin repetición al no tener repeticiones, no tenemos muchos grados de libertad para calcular el término de error. Entonces lo que hacemos es considerar que no existen interacciones y tomamos ese valor como término de error. Veamos el análisis de varianza de varios factores con repetición. Fíjense que la parte acá tenemos el nivel del factor A, es 1, 2, 3 y A, exactamente igual que en el caso de un factor. Solo que ahora tenemos también diferentes niveles de factor B, o sea, no solamente tenemos las repeticiones debidas a A, sino que también tenemos factor 1, 2, J y B. Entonces, fíjense que cada valor individual ahora tiene tres subíndices, porque es el valor 1, sería el X1, del grupo 1 y del grupo 1 de A y del grupo 1 de B. Después tenemos el valor 1 del grupo 2 de B y el grupo 1 de A. Se dan cuenta, así se va armando la tablita. La cuestión es que para cada, digamos, nivel 1 de A y nivel 1 de B tenemos una serie de repeticiones, y así para cada combinación de valores tenemos una serie de repeticiones. Entonces la tabla de ANOVA, la suma de cuadrados, no pongo el cálculo porque es muy complicada, sí los grados de libertad, que en el caso de las columnas es A-1, como antes, en el caso de las filas B-1, la interacción ahora va a ser A-1 por B-1, y el error dentro de los grupos, o sea, el error que yo puedo calcular experimental al analizar las repeticiones, va a ser A por B por N-1. Entonces, dividiendo las sumas de cuadrado por cada grado de libertad, vamos a tener la media cuadrática de A, la media cuadrática de B, la media cuadrática de AB, que es la interacción, y la media cuadrática del error. Para calcular F, hacemos la división de cada media cuadrática por la del error. Entonces vamos a tener un F de A, un F de B y un F de AB. Entonces, siempre igual, si este valor es mayor que el F de tablas, la influencia del factor es significativo. Intuitivamente tomamos un valor 4, si es un valor mayor que 4 podemos estimar que es significativo. Si estamos con el programa podemos analizar el valor de P, donde si P es menor que 0,05 tenemos diferencias significativas. Acá tenemos el ejemplo de la parte de una variable, pero llevado a dos variables, en el cual teníamos el efecto de la temperatura sobre la blancura de un papel. Entonces, fíjense que ahora lo que estamos variando es la concentración del reactivo también. Entonces tenemos los tres niveles de temperatura, pero tenemos dos niveles de concentración. Y entonces 80, 80,5, 79,9, 81,0 y 83 son las repeticiones que corresponden a la temperatura 1 y la concentración 1, y así sucesivamente.
Entonces cuando vemos la tabla de ANOVA tenemos la suma de cuadrados debida a los grados de libertad, que son 3 niveles, 3 temperaturas, menos 1 es 2, la media cuadrática, que es la división entre la suma de cuadrados, los grados de libertad. Para el factor B lo mismo. En el caso del factor B, concentraciones teníamos solo 2, o sea que n menos 1 es 1. Hacemos la división y nos da la media cuadrática. Para AB era A menos 1 por B menos 1, o sea que es 2. Y la media cuadrática también es la división de la suma de cuadrados dividido los grados de libertad. Y en el caso del error es A por B por n menos 1 es 24 y la media cuadrática es 0,159, 0,16. Bueno, fíjense que vamos dividiendo 102 dividido 0,16, 117 dividido 0,16, 5,9 dividido 0,16. Las cifras de F son 638, 733 y 37. O sea que mirando eso ya podemos decir sin más, sin buscar en la tabla ni nada, que realmente está produciendo diferencias significativas. Si en vez de mirar el F vemos el P, también estamos muy a la derecha del 0,05, o sea que estamos bien en la zona de rechazo de varianzas iguales. Fíjense que el F de tablas con 2 y 24 grados de libertad es 340. Andan todos, el segundo es con 1,24, 4,26, o sea que andan alrededor del 4, ¿sí? En general se puede tomar el valor de 4 aproximadamente como un valor crítico límite para separar la zona de rechazo de la zona de aceptación de varianzas iguales. ¿Cómo lo hacemos en el Stagraphic? Bueno, copiamos la tabla en el Excel y armamos una columna por cada factor. Entonces vamos a tener la columna de A, vamos a tener la columna de B. Lo que tengo que tener cuidado es que se corresponda, ¿sí? Si tengo el primer dato de A con el primer dato de B, corresponda la columna de la respuesta el valor que debe ser, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Entonces vamos a poner 1, 1, 1, 1 para A y para B 1, 2, 1, 2 y así. Después que tenemos la tabla armada en Excel, la pegamos en el Stagraphic y vamos a comparar análisis de varianza ANOVA multifactorial. Colocamos la variable dependiente, colocamos los factores o variables independientes y ahí buscamos en las opciones tabulares la tabla de ANOVA y la prueba de múltiples rangos. Y en el caso de los gráficos de media, los gráficos de interacción y los gráficos de